Entonces, como todos somos hijos de Dios, estamos siempre exhortando a tu relación personal diariamente. Como hijo y como padre, relación padre e hijo, hijo y padre, Dios no deja a sus hijos en duda. Es algo que es certero. Dios no te va a dejar en duda. Dios te va a ir revelando poco a poco, te va a ir mostrando poco a poco a medida que tú vas madurando en Él, a medida que vas creciendo en Él. Él te va a ir revelando y te va a ir mostrando sus verdades y lo que viene. No te va a dejar nunca en duda. Pero es gradualmente, es a medida que vamos madurando. Es como a nuestros hijos. Cuando tenemos hijos, nosotros no le vamos a hablar cosas a un niño que no va a poder entender, ¿no es cierto? Entonces, a medida que van creciendo y a medida que van madurando, les vamos hablando de tal manera, dejándoles saber cómo son las verdades de la vida y cómo tienen que manejarse y qué es lo que tienen que hacer. Ya cuando son más adultos y van cogiendo más madurez, pues va uno tomando un poco más de firmeza en la forma de hablar, más seriedad en la forma de hablar con los hijos, ¿no es cierto? Igual es Dios con nosotros. Entonces, el tema de hoy es: Dios nos revela todo a nosotros, sus hijos. Él nunca te va a dejar en la duda, ¿ok? Revelación. ¿Qué es la palabra revelación? ¿Qué tú me puedes decir para ti qué es revelación? Alguien que me dé su opinión. Revelación. Revelación. No busquen en Google, por favor. Yo creo que es algo que el Señor nos deja conocer. Conocimiento, ok. A pesar de que no esté a la vista de los demás. Ok, conocimiento, está bien, claro que sí, es válido. Miren lo que quiere decir la palabra revelación. ¿Ibas a decir algo, Pati? Para mí, o sea, revelación es, si bien es el conocimiento, pero que se hace realidad en mi propia vida. Ok. Okay, diríamos un conocimiento práctico. Exacto, Ok, que se aplica, ok, no solamente aplicable. conocimiento. Ajá. Ok, ya vamos entrando a relación, ¿no es cierto? Revelación te lleva a relación, ¿no es cierto? Es algo tremendo cómo vamos uniendo los eslabones. Pero fíjate lo que yo tengo como definición de revelación. Dice, descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. ¿Ok? Eso es revelación, ¿no es cierto? Ahora, de acuerdo a la Biblia, revelación es la manifestación de Dios a los hombres, de cosas que los hombres no pueden saber por sí mismos. ¿Ok? Entonces, no lo sabemos todo, pero Dios nos va mostrando, nos va enseñando, nos va revelando las cosas. ¿Ok? Vamos a ir a las escrituras, porque a mí me gusta hablar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque esa es la que va a penetrar, nos va a dar la convicción al corazón, es la que nos muestra la verdad. Daniel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 22. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Ok, ¿quién dijo amén? Yo. Ok, María, léelo. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Ok, aquí Daniel está hablando de Dios específicamente, ¿ok? Dice que él revela lo profundo. Lo que tú no puedas entender, lo que tú tengas alguna duda, cuando viene a ti alguna confusión, métete en tu lugar secreto, habla con el Espíritu Santo de Dios, sea de la palabra de Dios, sean situaciones que estén pasando con tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, lo que sea. A Dios no lo podemos enmarcar que es, él solo obra en lo espiritual, no.
Nuestra vida para Dios envuelve todo, lo espiritual, lo físico y lo material. Entonces, si hay alguna situación en tu vida que está muy profunda, que tú a lo mejor no puedes definir, que estás un poquito confundido, confundida y no sabes cómo desarrollarte, tienes que meterte con Dios, porque Él dice en su palabra que Él nos va a revelar lo profundo de cualquier situación, ¿ok? Y lo que esté escondido. Hay veces que no entendemos por qué pasan situaciones y es que hay algo escondido que no hemos encontrado, que nos va a dar la solución o que está causando estorbo. ¿Ok? Entonces, dice que él conoce, conoce lo que está en tinieblas. A veces en la oscuridad nosotros no vemos, ¿no es cierto? Hay momentos en que nuestros ojos están oscuros por la falta de relación con Dios. ¿Ok? Entonces, Él es el que va a revelarte las cosas. ¿Cómo? Cuando tú te metes con Él. Él es la luz. Entonces, cuando hay momentos de oscuridad, tú te mezclas en tu relación con Dios, tú te unes a Él, tú te metes con Él, te vuelves personal con Él, vienes a ser uno con Él, la luz de Dios viene a ser en ti. Y cuando tú entras en ese lugar de oscuridad, va a revelar la situación, va a manifestar esa profundidad y esa cosa que está oscura y eso que está de pronto impidiendo o está causando tropiezo, o porque a veces hay situaciones en nuestras vidas que uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto? No entiendo por qué me pasa. Si estoy tratando de hacer todo bien, pero no me están saliendo bien las cosas. Hay que meternos con Dios porque Él nos va a mostrar y nos va a revelar la verdad. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿De qué manera? ¿Hacia dónde coger? Hay una escritura que dice en Isaías, y vas a escuchar una voz atrás de ti que te dice, a la derecha o a la izquierda. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Entonces te va a mostrar y te va a guiar. Amén. Vamos a ir a la siguiente escritura, que está en el libro de Amos. Ese es otro profeta del Antiguo Testamento, es de los profetas secundarios y, bueno, no secundarios, profetas menores que le llaman. Amos 3, capítulo 3, versículo 7. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? Yo. Ok, Rosita. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. A sus siervos, los profetas. Y a lo mejor tú estarás diciendo ahí, pero es que yo no soy profeta. Bueno, déjame decirte, te tengo noticias. Tú, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos exhorta a profetizar. Ahora, una cosa es la oficina del profeta en la iglesia con el don profético, donde se para enfrente tuyo y no te conoce y te dice mitad de tu vida y te dice lo que viene y lo que pudo haber sido y no fue. Eso es otra cosa, ¿ok? Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos exhorta a que profeticemos. Entonces, en tu relación personal, ¿no es cierto? Como acabamos de leer, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Lo que leímos antes dice que Dios revela todo lo escondido, ¿no es cierto? En Daniel. Pero como estamos viviendo no de acuerdo al Antiguo, sino al Nuevo Testamento, por la gracia de Dios, y Dios nos llama a tener esa relación personal con Él, Él va a mostrarte todo. Y de tal manera, como profeta de Dios, porque Dios te exhorta a que profetices, no con el don, ¿ok? Pero como hijo de Dios que eres llamado. Ahora mismo te lo voy a mostrar. Vamos a ir al Nuevo Testamento, a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 13. Perdón, capítulo 14, verso 1. Y del 1 saltamos al 3. Lo tengo.
Ok. El hablar en lenguas, ¿tú dices? Sí, en el capítulo 14, lee el Sí. versículo 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ajá. Procurad, dice, seguid el amor, porque nada de lo que hagamos nosotros en Dios, si no hay amor, no va a ser eficaz. Y no es nuestro propio amor, es el amor de Dios en nosotros que se produce en nuestra relación diaria con Él, en ese lugar secreto, ¿ok? Y entonces dice, y procurad los dones espirituales, ¿ok? Hay varios dones espirituales y Dios quiere que los pidamos y que Él quiere darnos esos dones, ¿no es cierto? Y quiere que nosotros los deseemos, ¿no? En esos dones está el don de sanidad, está el don de hablar en lenguas, está el don de profetizar, ¿no es cierto? Pero entonces dice, aquí Pablo está siendo específico, dice, pero sobre todo que profeticéis, ¿ok? Voy a llegar a un punto. Ahora leamos el versículo 3, Carmen. Ahí mismo. El 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ok, cada vez que tú das una palabra de edificación, una palabra de exhortación y una palabra de consolación con la palabra de Dios, estás profetizando. ¿Aprendimos algo nuevo hoy? Eres profeta en el sentido de que Dios te llamó a profetizar. ¿A profetizar qué? A dar una palabra de edificación a tu prójimo. A las personas que tú ves que están en dificultad, a las personas que están pasando problemas, tú los ves, tú te acercas a ellos y tú les dices, mira, Dios dice en su palabra esto, que si tú confías en Él, Él te va a sacar adelante, ¿no es cierto? Que dice, no hay arma forjada que prosperará en contra tuya. Eso es profetizar. Declarar la palabra sobre una persona, la palabra de Dios, es profetizar. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que cuando entres en tu lugar secreto no solo ores, tienes que combinar eso con la lectura de la palabra para que aprendamos la palabra y al momento de que Dios te va a usar, vas a declarar tú la palabra sobre las personas y vas a estar profetizando, ¿ok? Cuando tú vas a dar una palabra de edificación, una palabra de exhortación, donde dice que caminarás y no te cansarás, que vamos a levantar vuelo como las águilas. Eso es palabra de Dios. Y si tú le estás declarando eso a una persona, estás profetizando sobre ella las promesas de Dios. Amén. Amén. Es tremendo. Es tremendo porque estamos entendiendo algo que Dios nos ha dado el poder, la autoridad para hacerlo y es de acuerdo a su verdad. Y cuando lo hacemos, estamos desatando bendición sobre las otras personas. Es algo importantísimo. Es lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Amén. Una palabra de consolación cuando alguien lo está pasando fuerte. Estás haciendo lo mismo y de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tú estás profetizando sobre esa persona. ¿Ok? Amén. Entonces, volvemos a la palabra donde dice, porque no hará, en la de Amos, donde dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso somos tú y yo. Amén. Amén. Dios te va a revelar, Dios te va a mostrar, hasta te va a dejar saber quiénes son los que están en situaciones difíciles para que tú puedas ir a darles esa palabra de edificación, de exhortación y de consolación. Amén. Una Vamos a ir al consulta, Evangelio. una pregunta. Sí, claro. ¿Qué significa exhortar a alguien? ¿Es como dar ánimo? Exactamente. Es como lo que yo estoy haciendo con ustedes en esta noche, exhortándolos a que busquen de Dios, a que tengan esa relación con Él, a que mantengan esa constancia con Él para poder crecer en Él y poder hacer lo que Él nos llamó a hacer. Eso es exhortar. Okay, Animar a otros a. Ok, ¿Ok? gracias. Ujú. Si alguien tiene algo que decir, por favor, porque estoy yendo, esto está avanzando, el mensaje es cortico, pero productivo, porque está tremendo, es palabra de Dios y es algo que Dios puso en mí hace un tiempo atrás. Yo les voy a decir ahorita, vamos a entrar a otra escritura que a mí me voló los sesos, porque en la comunidad religiosa estamos
acostumbrados a escuchar ciertas frases de la Biblia y nos quedamos a medias, como que, oh, bueno, y ahorita les explico por qué. ¿Qué nos dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 15? Amén. ¿Quién dijo amén? Yo. ¿Rosa de nuevo? 15. Ok. Ya Dale, no, Rosa. ok, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Wow, eso es especial. Está hablando ahí, el que dijo ahí, os las he dado a conocer. Ya sucedió, ya lo hizo. Este es Jesús hablando con sus discípulos y dice, todo lo que yo conocí de mi Padre, lo que he escuchado de mi Padre, ya te lo dejé saber. Ya no lo dijo. Ahora es nuestro deber meternos a ese lugar secreto para poder recibir lo que Jesús ya enseñó. ¿Ok? Entonces, es especial porque dice que ya no nos llama siervos, dice que nos llama amigos. Hay una relación más estrecha. Un amigo es más confidente, es más especial, es más unido, ¿no es cierto? Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre. Un amigo es confidente, entonces Jesús confía en nosotros todo lo que ha escuchado de su Padre. Todas las instrucciones que él escuchó de Dios, las pasó a nosotros como amigos. Entonces nos lo dejó saber ya. Es nuestro deber escudriñar y poder encontrar. Y como la palabra que leímos anterior dice que él revela lo profundo y lo escondido, entonces Jesús no va a dejarte en duda. Cualquier cosa que tú entres a la Biblia, que Jesús haya hablado y tú no entiendas, tú te pones en oración y le dices, Espíritu de Dios, por favor, muéstrame la verdad, ayúdame a entender esta palabra que yo no entiendo. Y en su momento, Dios te va a mostrar lo que eso quiere decir. Y cuando pase una situación y un día pasarán meses, de pronto tú vuelves a esa misma parte de la palabra y te va Dios a mostrar algo nuevo todavía, algo nuevo y algo nuevo. Acuérdense que la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En él todo es nuevo, constante, renovando. ¿Para qué? Para que haya una renovación de nuestro espíritu, una renovación de nuestro entendimiento de acuerdo a sus verdades que ya están establecidas, que ya están dichas. Amén. Estamos viviendo unos tiempos bien fuertes. Tiempos donde tú y yo tenemos que brillar la luz de Dios. ¿No es cierto? Estamos viviendo esos tiempos donde desafortunadamente a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo, de acuerdo al estándar del sistema del mundo. Pero nosotros vivimos de acuerdo al estandarte del sistema del reino de Dios, donde dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. La palabra de Dios no cambia, es la misma. Entonces, cuando la aprendemos y la aplicamos, vamos a estar cimentados en una verdad que es eterna. Y ahí es donde vamos a marcar la diferencia en el sistema en el que estamos viviendo. Porque estamos en él, pero no pertenecemos a ese sistema. Amén. Amén. Tú eres un Amén. hijo y una hija de Dios. Tú le perteneces al sistema del reino de los cielos. Amén. Amén. Ahora mira, de acuerdo a lo que yo estaba diciendo anteriormente, Ginida, ¿tiene alguna pregunta? Hermano, disculpe, quisiera saber si me puede repetir la cita bíblica que la pedí. La anterior, Juan 15, Esta. 15. Juan 15, 15. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, acuérdense, somos amigos de Jesús. Hay más confianza, hay más confidencia y ya no lo revela todo. Entonces, vamos a entenderlo, vamos a escudriñar y a medida que escudriñamos, vamos a entender más de él. Poco a poco. Vamos a ir, es un diario vivir, es un día a la vez, ahí, poco a poco. No nos lo va a mostrar todo de una sola porque ¿quién puede? ¿Quién pudiera
absorber toda la verdad de Dios en un solo día. No, es imposible. Es a medida que vamos madurando espiritualmente. Amén. Amén. Entonces aquí viene a lo que yo les hablaba anteriormente, que a veces como religiosos, o digamos, ¿qué otra palabra podría usar en vez de religiosos? Como creyentes, ¿no es cierto? Nos acostumbramos a escuchar ciertas frases bíblicas y nos acostumbramos y decimos, bueno, ok, y nos quedamos a medias. Pero no debe ser así, por eso Dios quiere que escudriñemos. Y lo digo porque a mí me pasaba esto. En Primera de Corintios capítulo 2, vamos allá a la palabra. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a leer primero el versículo 9. Si Pati lo tiene, por favor. Padre me ama. Primera de Corintios 2, 2, versículo 9 y 10, pero vamos a leer el 9 primero. Ya. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y nos quedábamos ahí. Y escuchábamos, pero es que uno hasta cuando le hablábamos a otras personas de Dios, le decíamos, pero acuérdate que, mira, te digo una cosa, Dios tiene cosas que no hemos visto ni hemos escuchado, que no caben en nuestra mente. Y ahí nos quedábamos, como que busca de Dios, pero mira, hay cosas que no vas todavía a ver, no vas a entender, pero estamos erróneos, estamos equivocados. Porque ¿qué dice el siguiente versículo, el 10? Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Aleluya. Eso es especial. ¿Ah? No te va a dejar Dios en duda. Él nos va a revelar todo a nosotros, sus hijos. Entonces mira la versión que yo tengo. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tú amas a Dios, ¿no es cierto? Amén. Tú amas a Dios, yo amo a Dios, ¿no es cierto? Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso necesitamos hacer parte de nuestra vida el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el ayudador. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que el Padre les envíe el ayudador, el Espíritu de Dios, el que nos va a guiar a toda la verdad, el que nos va a dar la revelación de todas las cosas. Entonces, fíjate, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu de Dios todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. ¿Se acuerdan al principio que hablábamos de esa profundidad, lo escondido, lo que no podemos entender, lo que no podemos ver, lo que está escondido? Aquí estamos viendo en el Nuevo, la primera escritura fue del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Jesús, estamos viendo que el Espíritu todo lo revela hasta lo más profundo de Dios. Entonces, no hay nada, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó. Pero todas esas cosas que Dios preparó para ti y para mí, lo que no hemos visto ni hemos oído, ya las podemos ver y entender y escuchar a través del Espíritu de Dios, que es el que nos va a dar la revelación de todo eso. Cualquier duda, cualquier cosa que tú no estés entendiendo, cualquier cosa que tú digas que pasa aquí, el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda esa revelación y a mostrarnos toda la verdad de Dios. Porque no hay nada nuevo, ya está todo hecho. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿No es cierto? Dios ya lo hizo todo. No hay una nueva revelación. Todo está escrito en la palabra.
A lo mejor viene a ser nuevo para ti y para mí, porque no lo habíamos visto, porque el Espíritu Santo no nos lo había mostrado, pero ya está revelado, ya está mostrado, como lo hemos visto a través de la Escritura. Porque el Espíritu de Dios dice que escudriña hasta lo más profundo de Dios. Amén. Así que no te quedes en duda. La palabra de hoy es para animarte a que busques de Dios, te metas con el Espíritu Santo. Tú le dices Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque ningún otro nombre pagó el precio por ti y por mí. Porque el único que hace el puente de unión entre el Padre y nosotros es Jesús. Nadie más murió por ti y por mí. Nadie derramó la sangre en la cruz por ti y por mí, solo Jesucristo. Entonces, cuando oramos, pedimos en el nombre de Jesús, que esa es la llave, ¿no es cierto? En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, muéstrame, guíame, no entiendo, ¿qué pasa? ¿Por qué esta situación? Guíame, no porque me pasa a mí, pero ¿por qué pasa la situación? Ayúdame a resolver la situación, ¿ok? Es especial, el Espíritu de Dios nos va a revelar y nos va a mostrar todo. Ok, Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 9 y 10. Amén. ¿Quién lo tiene? Donde María, Ok, María. conocer el misterio de dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ok, para ahí un momentico, que tenemos que explicar un poquito eso. Dice que nos da a conocer el misterio de su voluntad. Está hablando de la voluntad de Dios, ¿ok? La voluntad de Dios para muchos a veces es un misterio, porque a veces no podemos entender por qué suceden las cosas. Pero la palabra de Dios dice que todo obra para bien para los que aman a Dios. Todo. No dice solo lo bueno, no dice lo malo, no dice algunas o ciertas cosas, dice todo. Entonces, cuando estamos en situaciones, no podemos decir, ay Señor, ¿por qué me pasa esto y por qué a mí? Y estar cuestionando a Dios, sino, ok Señor, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Porque dice que es su voluntad, el misterio de su voluntad. Ok, Padre, no entiendo por qué está sucediendo esto, pero según su beneplácito, o sea, se le dio la gana a Dios. Dios es Dios. No podemos cuestionarlo. Oh, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué le pasa esto a Julanito o a Sutanito? No, ok. El cual se había propuesto en sí mismo. O sea, él ya tenía el propósito de tu vida establecido. Y para poder entender ese propósito tenemos que meternos de cabeza a ese lugar secreto, escudriñar su presencia, buscar el rostro de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos entender ese propósito que Él ya había preestablecido para tu vida. ¿Ok? Sigue. Amén. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces es tremendo, amén, porque dice, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces tú y yo fuimos llamados y es a través de Cristo Jesús que es el cumplimiento de todo, ¿no es cierto? Y dice en la dispensación, o sea, la palabra dispensación quiere decir distribución, en la distribución del cumplimiento de los tiempos. Hay tiempos específicos para cada cosa. Si leen, vamos al libro de Eclesiastés, dice, en el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, ¿ok? Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el cielo hay un cumplimiento de un tiempo específico y aquí en la tierra hay un cumplimiento específico igualmente.
¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a poder entender los tiempos en nuestra vida? Las temporadas, qué es lo que tengo que pasar, qué es lo que tengo que sobrepasar, qué es lo que tengo que soportar a través del Espíritu de Dios, de acuerdo a esa relación que debemos mantener con Él. Amén. Amén. Y llegamos a la última escritura de la noche. Hoy fue cortico, pero sustancioso. Así que vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 13. Juan. Dios nunca te va a dejar con la duda. Y todo lo que necesitas saber, no por ti, pero por el plan de Dios sobre tu vida, te lo va a mostrar para que puedas cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Ok, Patricia. Que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¡Ja! Profetiza. Porque ese es Dios. Dios te va a mostrar a través de su palabra todo. El Espíritu de Dios te va a mostrar todo. No vivas en dudas. No puedes vivir en dudas. Ya no tenemos excusas para vivir con dudas. Llega una duda a tu vida, tírate de cabeza en tu lugar secreto porque Dios te va a mostrar el camino. Eso estoy certero y estoy seguro. Dios es fiel. Amén. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que decir? Lo que sea. Sí, Ok. María levantó la mano. casualmente me estaba sonriendo hace un rato porque esta mañana estaba escuchando Proverbios 11, donde hablaba de que la persona que le saldaba la deuda a un desconocido se metía en problemas. Entonces, luego escuché una prédica durante la mañana que decía que había una persona que había estado orando en una iglesia porque tenía muchas deudas. Era un pastor que su iglesia había crecido, pero no tenía suficientes recursos. Entonces una persona del extranjero lo llamó y le dijo, mira, yo he conocido a alguien que iba a tu iglesia y ahora trabaja para mí, me gustaría ayudarte. Yo sé que estás haciendo buenas obras. Y dice, sí, ¿con cuánto crees que te puedo ayudar? Entonces la persona queda pensando y le dice, mira, en este momento no recuerdo exactamente todas mis deudas. Le puedo decir $1,000, $2,000, como decirle 50,000, pero le daba como pena. Entonces, al final, resulta que el hombre le dijo, mira, Dios me ha hablado y yo sé que tengo que ayudarte, pero si tú me llamas de regreso y me dices la cantidad de tus deudas, yo sabré si eres tú al que tengo que ayudar, porque Dios me ha dicho la cantidad. Específica. Así es Dios. Entonces el hombre lo llamó de regreso y le dijo, porque la esposa le dijo, mete todo ahí, todo lo que debemos y hasta la computadora nueva que necesitamos, mete todo, si el hombre te quiere ayudar. Y cuando el hombre lo llama, le dice, perdóname, la cantidad son $36,500. Y el hombre empieza a gritar, aleluya, 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 esa era la cantidad. Así es. Gloria a Dios. Yo Dios. todo el día he estado pensando cómo en Proverbios dice que no ayudes a un desconocido porque te meterás en problemas, y después escucho la prédica en la misma mañana que dice que este hombre ayudó a un desconocido. Claro, el punto de Proverbios es que te está enseñando esto. En Proverbios te está diciendo, no seas fiador Ajá. de un desconocido o de una persona si tú no tienes con qué pagar. Como quien dice, no esperes a que te devuelvan ese dinero que tú vas a fiar, ¿ok? O sea,
Tú vas a ayudar a la persona, pero asegúrate que ese dinero con el que vas a ayudar no te va a hacer falta a ti. Que tienes lo suficiente para dárselo y si esa persona nunca te lo va a pagar, no te va a afectar. ¿Ok? Es como regalarlo. Donativo. Así Exacto. Porque el punto de Proverbios es enseñarnos a disciplina y conducta, ¿no es cierto? Sabiduría. Sabiduría, claro. Entonces, no hagas algo que vaya a afectarte por tratar de ayudar a otro, porque después eso puede causar en ti algún sentimiento incómodo que no es de Dios. Y aparte se pierde la amistad, se pierde todo. Así es, Teresa, definitivamente, estamos de acuerdo en eso. El dinero causa muchos problemas. Problemas. Es mejor regalarlo si lo tiene o hacer de cuenta que no estuvo. Y si no lo tienes, decirle no a las personas no es pecado y eso conserva amistades también. Exactamente. ¿Alguien Eso más es puede decir Yo algo? quería hacer una pregunta. Sí. Un poquito que me quedó esto de que tú dijiste de que hay que profetizar. No Ajá, el don, no el don de ajá. que le voy a decir su futuro o algo Sí, sí, así. No, No, exacto. no, sino que ¿qué era profetizar? O sea, ¿qué es lo que tú nos querías dar a entender con Ok, profetizar? aquí lo leímos en la escritura y dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, Ah, para ya. exhortación y para consolación. Y cuando lo haces con la palabra de Dios. Por como eso, dar un consejo, ¿no? Pero exactamente. con la palabra de Dios, con la Biblia. Exactamente, ahí tú le estás profetizando a esa persona. O sea, si yo le digo a alguien que está enfermo y yo le digo, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que por su llaga ya hemos sido sanados. Estás Ahí profetizando. estoy Exactamente. Él va profetizando. a ser sano. Exacto. Tú le dices, por las llagas de Jesús vas a ser sano, porque su palabra dice que por sus llagas fuimos sanos. Así Ahí es. ya le estás profetizando. Con tu fe. ¿Perdón? Estás exhortando con tu fe, con tu propia fe. Exactamente. Exhortas con tu fe y das palabra de consolación y palabra de edificación. Un profeta nunca va a poner para abajo a nadie. Una persona que profetiza en Dios nunca te va a poner dudas, nunca vas a tirarlo para abajo y a desanimarlo. No, al contrario, vas a exhortar, a animar, a levantar, que es lo que Jesús hacía todo el tiempo con todo el mundo. Jesús nunca puso para abajo a nadie. ¿Qué le dijo a la prostituta? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron, nadie la apedreó. ¿Y qué le dijo después? Vete y no peques más. No la condenó, no No la la condenó, condenó, no la la condenó. exhortó a que empezara a vivir una vida Así es. nueva, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es profetizar. Amén. Amén. Aleluya, santo Dios es bueno. Carmen Alicia, ibas a decir algo, yo sé. Sí, yo quería, cuando tú estabas hablando del tema de que Dios nos revela todo, yo justo estaba leyendo en la mañana el Evangelio el Evangelio de Mateo, y cuando Jesús le hablaba con parábolas, ¿no? Entonces, cuando empieza a explicarles, entonces los apóstoles le preguntan, ¿por qué tú hablas en parábolas? Entonces él dice, para que los otros no entiendan, pero a ustedes les he dado, a ustedes sí les digo, porque les he dado revelarles lo del reino de Dios. Amén. Entonces, confirma una vez más que nosotros como hijos de Dios tenemos como ese derecho. Dios nos da ese beneficio, esa gracia, ese don de revelarnos las cosas, porque yo conozco personas, incluso tengo a veces conversaciones con personas que leen la Biblia porque es un libro histórico, porque lo leen porque les gusta leer, entonces leen la Biblia, pero nunca van a tener la revelación que podemos tener nosotros como hijos. Era para eso. Ese tipo de personas se confunden. Por eso la palabra de Dios dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque una persona que no tiene el espíritu de Dios y está leyendo la palabra de Dios, no puede entender que amemos a nuestros enemigos. Así es. Es un mandamiento. Amor no es un sentimiento. Es la confusión que tiene el mundo. Amar en el mundo lo llevan a un sentimiento.
pero el amor es una decisión que tú tomas. Ujú. ¿verdad? Porque es un mandamiento. Jesús dijo, ama a tus enemigos. Tú decides si vas a amar al enemigo o no. Tú no puedes decir, oh, espérate a ver si hoy siento amar de mis enemigos. No, eso no funciona de esa manera. Es una decisión. Entonces, eso es lo que, y es un ejemplo para el que no tiene el Espíritu de Dios. Cuando lee eso, dice, uy, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios quiere que yo ame al que me está tratando mal todo el tiempo? Porque Jesús sí lo pudo hacer. Jesús lo hizo. Así es. Hasta la cruz fue. Así es. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Específicamente fue a la cruz por amor. Por ti, por mí, por todas esas personas que todavía hasta el día de hoy lo siguen despreciando. Y ahí está él con los brazos abiertos diciendo, aquí estoy para ti.